Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Raúl al viceprimer ministro y titular de Exteriores de Laos. Presentarán próximamente en Cuba el libro Raúl Castro, un hombre en revolución. Avanzan Cuba y la Unión Europea en negociaciones sobre acuerdo comercial. Recibió Raúl al viceprimer ministro de Laos. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en horas de la tarde de este miércoles al miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario Lao, compañero Tonglou Sisulit, viceprimer ministro y canciller de la República Democrática Popular Lao, que se encuentra de visita oficial en nuestro país. En un ambiente de fraternidad, Raúl y Sisulit evocaron momentos de la histórica relación que une a ambos países y la lucha de sus pueblos por la soberanía e independencia. Asimismo, constataron el excelente estado de las relaciones bilaterales y la voluntad mutua de profundizar los nexos de cooperación. Igualmente, intercambiaron sobre temas de la agenda internacional. Al distinguido visitante lo acompañaron Tonsabat Phombihan, vicejefe de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao, Wakeo Fumbonsai, embajador en Cuba, Kowanta Falibón, director general del Departamento de Europa-América, y Mondavan Sisulit, del Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación. Por la parte cubana estuvieron presentes Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, así como Gerardo Peñalver Portal, director general para asuntos bilaterales de la Cancillería. También el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Laos, Tonglou Sisulit, fue recibido esta mañana por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, con quien sostuvo conversaciones oficiales. Ambas partes acordaron profundizar los vínculos de amistad y cooperación que prevalecen en las relaciones bilaterales. Al darle la bienvenida al distinguido visitante, Rodríguez Parrilla expresó que el encuentro es un paso adicional en las históricas y tradicionales relaciones de amistad entre los dos pueblos y le agradeció en nombre del pueblo y gobierno cubanos el permanente apoyo de Laos en la lucha por el levantamiento del bloqueo estadounidense contra nuestro país. El titular de Exteriores de la isla le manifestó a su homólogo laosiano la disposición de fortalecer la cooperación en los ámbitos de la salud, economía, formación de recursos humanos, entre otras áreas. El viceministro primero de Laos manifestó sentirse contento por estar nuevamente en la tierra heroica de Cuba y expresó que a pesar de estar lejos geográficamente, su patria siempre estará cerca del archipiélago cubano, dispuesta a fortalecer la amistad reinante entre ambos pueblos. Ortelio Martín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Raúl Castro, un hombre en revolución, de Nikolai Leonov, será presentado próximamente en La Habana. El libro narra la historia personal del presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba desde su nacimiento el 3 de junio de 1931 hasta diciembre de 2014. El texto es considerado una de las obras que con más objetividad se ha acercado a la personalidad del estadista. Ofrece además una valiosa compilación de los hechos que han marcado a la mayor de las Antillas en las últimas décadas. Agencias de prensa y otros medios en todo el mundo dieron a conocer la presentación de este libro el pasado lunes en Moscú. Según narró su autor, la obra nació en mayo de 1953 a bordo del barco Andrea Gritti, cuando conoció a Raúl, quien regresaba a La Habana luego de participar en la preparación del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se celebraría en agosto de aquel año en Bucarest. Cuba y la Unión Europea avanzaron en la negociación sobre un acuerdo comercial durante la cuarta ronda de conversaciones finalizadas en Bruselas, Bélgica. El Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores informó los resultados de los encuentros de los dos últimos días. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, y el director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lefleur, acordaron reunirse nuevamente en septiembre próximo en La Habana. Ambas partes corroboraron la voluntad de continuar avanzando en este proceso para concluir las negociaciones lo antes posible.
Y la organización no gubernamental estadounidense Engage Cuba difundió por varios medios televisivos norteamericanos un anuncio que critica las restricciones a los viajes de los norteamericanos a nuestro país. El anuncio de 30 segundos titulado Adivina qué destaca que los ciudadanos de Estados Unidos son libres de viajar a cualquier parte del mundo con excepción de Cuba y que por razones del bloqueo se impide además el comercio con la isla. El asesor principal de la organización, Stephen Lowe, dijo que el momento del compromiso con Cuba llegó y es hora de que el Congreso ayude a cambiar esa política. La membresía de Engage Cuba incluye organizaciones y empresas de varios sectores y principales grupos comerciales que promueven las relaciones entre los dos países. El ciclo 38 de diálogos de paz comenzó hoy en La Habana con fuertes críticas de la delegación de las FARC-EP al presidente Juan Manuel Santos por su reciente intervención en el foro de Oslo, Noruega. La insurgencia catalogó el discurso de Santos como una sesgada puesta en escena, plagada de distorsiones y mentiras poco piadosas sobre el proceso de negociación y sobre la realidad de Colombia. La guerrilla consideró incoherente la visión expuesta por el presidente colombiano en Noruega, uno de los países garantes del proceso de paz. Los puntos de vista del mandatario explicando los acuerdos parciales de La Habana son una sesgada puesta en escena de lo pactado. Por ejemplo, en la interpretación de la política antidrogas se induce a señalar a la insurgencia como la responsable del narcotráfico. Las FARC cuestionaron los avances presentados por Santos sobre el panorama social colombiano. El mencionado discurso está plagado de distorsiones y de mentiras poco piadosas. En ese contexto reconocieron como cierto, entre lo manifestado por Santos, el hecho de que la guerra como mecanismo de resolución de conflictos se ha vuelto obsoleta y reiteraron su petición de un cese bilateral de hostilidades. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Varios combates interesantes se producirán en el primer cartel de este sábado en la gran final de la quinta serie mundial de boxeo en Kazajstán entre domadores de Cuba y Astana Arlans. El más atractivo, el que sostendrán los cruceros Erislandy Savon y Vasily Levit. Tanto Savon como Levit terminaron invictos en 8 combates durante la etapa regular y son piezas clave en ambas escuadras. Por otra parte, el titular olímpico Robeisy Ramírez será el encargado de subir en los 56 kilogramos, por lo que Andy Cruz quedará como reserva si el tope terminara empatado a 5 victorias por bando. Robeisy, que ganó 3 peleas y no perdió, enfrentará al también invicto en 2 salidas Kairat Yeraliyev. Además, en los ligeros welters habrá duelo entre imbatibles, pues Yasnier Toledo cruzará guantes con Samad Bachenov, mientras que en el mediano Arlen López, que se dio en un solo pleito en 7 salidas, rivalizará con el también invicto Meirin Nusultanov. Completa el primer cartel el enfrentamiento entre los mini moscas Ioannis Argilagos y Temirtas Chusupov. El domingo competirán las otras 5 divisiones. Y Cuba debutará ante el representante de México en la próxima Serie del Caribe de béisbol que tendrá por sede a Santo Domingo, República Dominicana, del 1 al 7 de febrero del próximo año, anunció el comité organizador del evento. En la jornada inaugural Cuba descansará y, como decíamos, debutará el 2 ante México, el 3 chocará con Puerto Rico, el 4 rivalizará con Venezuela y terminará frente a los anfitriones dominicanos el día 5 de febrero. Las jornadas del 6 y el 7 se jugarán las semifinales y la final por ese orden. Del Capablanca de ajedrez al cierre de esta emisión conocimos que el gran maestro cubano Leinier Domínguez sufrió su primera derrota al caer en la tercera ronda frente al chino Yu Yangyi. De la Copa Panamericana de Voleibol rama femenina, Cuba venció hoy 3-0 a Canadá y pasó a la siguiente fase del torneo que se juega en Perú. Finalmente, desde las 8 de la noche se enfrentan Brasil y Colombia en la Copa América de Fútbol, 2 de los favoritos para ganar la corona de este certamen. Soy Vladimir Prieto con los deportes en el Estelar. El primer destacamento juvenil del país, aniversario 55 de los CDR, quedó constituido en Guantánamo. De esa manera comenzó un proceso similar que se extenderá a todas las provincias del territorio nacional. Mariana Grajales Cuello no es solo la madre de los Macegos, sino la de todas las cubanas y cubanos.
precisamente en Guantánamo, en la plaza que perpetúa la memoria de esa férrea mujer, que dentro de poco estaremos conmemorando el bicentenario de su natalicio. Tuvo lugar el acto de constitución del primer destacamento juvenil del país, aniversario 55 de los comités de defensa de la revolución. Se resalta la presencia femenina. Aquí estoy representando a mi zona, a mi municipio San Antonio del Sur y a nuestra provincia de Guantánamo. Eso forma parte de las actividades que se desarrollan en saludo al 28 de septiembre. Este es un proceso que resume, o sea, los abanderamientos en las provincias, resume todo lo que se ha estado haciendo en cada CDR, en cada zona, en el marco del 55 aniversario, sobre todo no para repetir, sino para concretar la frase del comandante en jefe cuando en el 50 aniversario dijo: hemos cumplido y ustedes seguirán cumpliendo. Lo que estamos tratando de demostrar aquí es que los jóvenes siguen cumpliendo las orientaciones, las indicaciones, y por motivación, por deseo, por esa formación revolucionaria, siguen acompañando a los comités de defensa y cumpliendo esa frase de nuestro invicto comandante en jefe 55 años después. Así se materializa el papel de los comités de defensa de la revolución en Guantánamo, provincia vanguardia nacional de la organización. Mejías Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El cuarto Congreso Cubano de Imagenología comenzó hoy con la participación de más de 200 delegados nacionales. A la cita acuden prestigiosas personalidades de esa especialidad en el mundo. En el Congreso, por ejemplo, Cuba presenta los resultados de la aplicación de la imagenología a las lesiones cerebrales tratadas con radiocirugía. Esta es una técnica relativamente joven que puede tratar lesiones localizadas dentro del cráneo sin abrirlo. Los neurocirujanos y otros especialistas protagonizan el proceder luego de seleccionar aquellos pacientes que clasifiquen y se realicen estudios de resonancia magnética, tomografía y angiografía. Por supuesto, esto es un método donde la planificación se hace de manera computarizada y los estudios de imagen son los que van a decir la localización exacta. Permite acceder a lesiones que están localizadas muy profundamente o en localizaciones muy difíciles. Este proceder, que utiliza radiaciones, dura solo minutos y los resultados han sido satisfactorios en los 81 pacientes de todo el país operados desde 2011 y hasta la fecha. Y esos pacientes deben ser evolucionados otra vez con los métodos de nosotros durante un periodo de tiempo prolongado para ver la evolución. Técnica muy costosa que se realiza en Cuba y cuyos resultados son expuestos en el cuarto Congreso de Imagenología, que aborda 4 grandes temas: la imagenología pediátrica, la neuroradiología, la imagenología de la mama y la del sistema músculo-esquelético. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos monitorea e implementa nuevas medidas para la protección de cuencas de aguas subterráneas próximas a zonas costeras ante el incremento de la intrusión salina. Expertos aseguran que el problema está relacionado con los efectos del cambio climático. La penetración del agua marina expande sus efectos en las cuencas subterráneas del archipiélago cubano. El sur de Pinar del Río, el sur de acá de Artemisa, el sur de Ciego de Ávila. Especialistas afirman que la afectación por la entrada del agua de mar a los acuíferos es un asunto asociado a la escasez de lluvias. Los insuficientes niveles de precipitaciones, según expertos, es consecuencia del cambio climático. Técnicamente, siempre y cuando tengas un régimen de explotación y no hay un comportamiento normal de régimen de lluvia, provoca que si no hay un cuidado con eso y si es preventivo, puede ocurrir esa afectación. Cuba posee un área acuífera efectiva de 37.000 kilómetros cuadrados que cubre el 32% del territorio nacional. La expansión de la intrusión salina precisa de un permanente monitoreo y de medidas en cada área. Yo paro ahora una estación de bombeo, un determinado costo o una fuente de abasto para arriba. Y voy a tener una afectación económica a corto plazo, digamos, por 3-4 meses. Pero si seguimos sobreexplotándolo, entonces podemos perder la fuente de abasto y perder los suelos incluso porque desalinizan. Y entonces esa afectación sería irreversible. Ante la intrusión salina, el país implementa métodos sustentables para preservar sus reservas de agua subterránea, vitales para el desarrollo de programas económicos y de la sociedad.
Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hay poco cambio en el tiempo, las altas presiones están influyendo sobre Cuba y hasta el Golfo de México y el calentamiento del día produce algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, pero fundamentalmente interior y costa sur del territorio nacional. Y así será también mañana jueves. Tendremos un día con mucho sol por la mañana, alguna nubosidad desde el mediodía y mínimas 22 a 24 grados Celsius por la madrugada. En la tarde las temperaturas subirán hasta valores de 32, 33, mucho calor, además mucha humedad y algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, sobre todo interior y costa sur del territorio occidental. En cuanto a la parte central del país, tendremos mucho sol por la mañana, 23 grados de temperatura mínima por la madrugada, en la tarde valores máximos de 32, 33, también con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en zonas del interior y costa sur, y en la parte oriental del territorio nacional no se diferencia. Será gran cosa el tiempo, mucho sol por la mañana, mínimas de 22 y hasta 24, 25 grados Celsius por la tarde y mucho calor por el día porque en la tarde las temperaturas pueden llegar a 33 y a 34 y 35 grados en Granma y en la provincia de Guantánamo. También con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en el territorio interior del oriente del país durante la tarde. Bueno, en cuanto a los próximos días, tenemos poca variación en las condiciones del tiempo también, algún que otro chubasco, lluvia, tormenta eléctrica en la tarde, fundamentalmente en el centro y en el oriente del país, y las temperaturas con valores como hasta ahora, máximas de 31, 34 y en algunos lugares pueden llegar hasta 35 grados Celsius en la tarde. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. La Unión Europea acordó hoy ampliar las sanciones económicas contra Rusia. Mientras esto ocurre en el terreno económico, en el plano militar, Estados Unidos anuncia nuevas medidas intimidatorias. Sobre esta problemática nos comenta nuestra periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches, Daisy. Gracias, Añé. Buenas noches. Estados Unidos y sus socios de la OTAN están implicando a Rusia en una nueva carrera armamentista y reviviendo el fantasma de la Guerra Fría. Ello se evidencia en la intención de Estados Unidos de ampliar su presencia militar en las fronteras de ese país. Se desplegarían cazas F-22 de quinta generación, armamento pesado, incluyendo tanques y otros equipos bélicos, así como 5.000 efectivos. La respuesta a tal provocación la dio este martes el presidente Vladimir Putin cuando anunció que incorporará más de 40 misiles intercontinentales al arsenal nuclear y nuevos tipos de radares y tanques, entre otras medidas. Para expertos rusos, el despliegue anunciado por Washington en Europa del Este es el paso más agresivo de la OTAN desde la caída de la Unión Soviética. El Ministerio Ruso de Exteriores también recordó que el acta fundacional entre la Alianza Atlántica y Rusia de 1997 prohíbe desplegar permanentemente fuerzas de combate en la región. Llevar a Moscú a emplear gran parte de su potencial en la producción de nuevos armamentos mientras se le trata de acorralar con sanciones económicas demuestra que el objetivo es debilitar la economía rusa y provocar descontento en la población. Esta estrategia ya fue utilizada por Washington en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado para erosionar a la antigua Unión Soviética. No olvidemos que el complejo militar industrial es uno de los principales sostenes de la economía estadounidense. Crear conflictos y vender armas es una necesidad imperial. El pretexto ahora es que Moscú amenaza a sus vecinos e interfiere en Ucrania. En definitiva, la verdadera razón del golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014 fue desplegar el cerco contra Rusia. Gracias por su amable atención. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó hoy al opositor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a presentarse a las elecciones de 2017, aunque le pronosticó que será derrotado.
Pese a la decisión del mandatario de retirar temporalmente las leyes que gravan la herencia y la plusvalía, Nebot llamó a sus correligionarios a nuevas protestas para el 25 de junio próximo. El Papa Francisco exhortó este miércoles a la comunidad internacional a tomar medidas eficaces y armónicas para evitar las migraciones forzadas debido a la cantidad de personas que pierden la vida tratando de huir al hambre o los conflictos bélicos. El anuncio del Sumo Pontífice se produce después de que los países europeos implantaran severos controles en sus fronteras para impedir la llegada masiva de inmigrantes. Más de 60 personas murieron en Nigeria al explotar una bolsa cargada de explosivos en un campamento abandonado por el grupo islámico Boko Haram, indicó el diario capitalino Premium Times. La explosión causó también decenas de heridos que son atendidos en el Hospital General de Maiduguri, al noreste de Abuya, la capital nigeriana. Orlando Arancís, Redacción Internacional. Buenas noches. Hoy fue presentada la más reciente edición de la revista Casa de las Américas. Un texto sobre Julio Cortázar, la impronta del premio literario Casa, y un acercamiento a la historia de República Dominicana a 50 años de la invasión estadounidense son algunos temas que aparecen en este número. Iluminar diversas zonas de la cultura, el pensamiento y las letras latinoamericanas es uno de los mayores aciertos de una publicación que durante 55 años ha reunido a una intelectualidad comprometida con el redescubrimiento de la producción espiritual del continente y sus conexiones con lo más auténtico de la cultura universal. El número más reciente fue presentado por el editor y poeta Norberto Codina, quien realizó un recorrido por sus contenidos esenciales. La revista, dirigida por Fernández Redamar y Jorge Fornet, une en este caso diversos textos críticos de la autoría de Margarita Mateo Palmer, Zuleika Romay y Laidy Fernández de Juan, entre otros autores, que nos permiten adentrarnos en disímiles temas como la creolidad y los itinerarios de la crítica hispanoamericana. También los ensayistas Enrique Sainz, Milena Rodríguez y Roberto Méndez confluyen en el acercamiento a una de las voces esenciales de la poesía cubana y las letras hispanoamericanas, Fina García Marrús. El número está ilustrado con obras gráficas de artistas de la República Dominicana pertenecientes a la colección Arte de Nuestra América Aide Santa María de la institución. También la poesía de reconocidos autores encuentra cabida en las páginas de una publicación con más de 5 décadas de historia. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Memorial José Martí exhibe por estos días en la muestra fotográfica Eje del Mal del fotógrafo italiano Roberto Fumagalli. Desde la interrogante que da título a la muestra, el fotógrafo Roberto Fumagalli cuestiona la proclama que el expresidente norteamericano George W. Bush hiciera durante su mandato. 18 viajes a lo largo de 11 años por Cuba, Irán y Corea del Norte le han permitido al fotógrafo palpar la vida en cada uno de esos países. Fumagalli ha expresado que belleza natural, diversidad y el apego a lo tradicional han sido objetos en su exposición. Eje del Mal permanecerá en el Memorial José Martí hasta finales del mes de junio. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Hombres y mujeres que profesan diferentes religiones reconocen el papel del Estado cubano y en el rescate de los valores en la sociedad. Como parte del pueblo cubano, las instituciones religiosas y asociaciones fraternales en Cuba se pronuncian por el rescate de valores, lograr así que prevalezca el respeto y la disciplina en nuestra sociedad. Desde el punto de vista de la fe, la Biblia establece los 10 mandamientos, ¿cierto? Tú puedes cumplirlos o no, pero la Biblia dice que si tú no cumples los mandamientos, tú no eres salvo. Entonces, en la sociedad civil igual, hay reglas. Tú cumples las reglas, si no la cumples, tiene que haber un accionar legal sobre la persona que no cumple con eso. Y si usted forma un escándalo público, usted tiene que responder. Si usted pone los pies sobre el banco en el Parque Céspedes, por ejemplo, usted tiene que recibir el peso de la ley y pagar la multa que le pongan ahí.
Uno más bien siente como que la iglesia se siente ahora un poco más apoyada en ese esfuerzo cuando hay en el Estado ese interés marcado y confesado de hay que dedicarse al rescate de los valores. Y yo entiendo que en eso hay una puerta que se abre de aunar esfuerzos. Me parece que es muy bueno. Las generaciones nuevas cubanas tienen mucha preparación de la escuela y de educación, pero les falta un poquitico eso que llamamos educación, ¿no? Y por eso me parece tan importante que no solamente a las iglesias, sino a la nación entera, todo el pueblo, todos los factores, nos pongamos a trabajar en eso para, mirando al futuro, ver cuando estos que son adolescentes lleguen a ser padres, tengan la suficiente preparación para hacerlo. Hablando desde los valores con los que comenzamos a luchar en los años 60, de igualdad de la mujer, de igualdades raciales, de igualdades de oportunidades en muchos sentidos, hoy en día seguimos en ese proceso. Creo que esto es una continuidad. No pienso que sea que es un momento que vamos a iniciar una lucha de valores. Hoy en día hemos llegado a un punto que hay que seguir enfatizando en que esos valores sigan perfeccionándose. En aras de tener esa sociedad que todos siempre hemos soñado desde la iglesia y desde otros actores sociales en nuestro país, que es la construcción de una sociedad nueva, de un ser humano nuevo, de un ser humano donde esos valores a los cuales todos aspiramos, de trabajo, de solidaridad, de buenos hábitos, de buenos modales, de cortesía, de respeto, de dignidad, todas esas cosas sea lo que primen en nuestra sociedad. Las instituciones religiosas y las asociaciones fraternales están en sintonía con el llamado del gobierno, rescatar valores, porque así tendremos una población más feliz y más culta. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento de Raúl al viceprimer ministro y titular de Exteriores de Laos. La próxima presentación en Cuba del libro Raúl Castro, Un hombre en revolución. Y los avances en las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Cuba y la Unión Europea. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana. De noche.